Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar compartiendo este espacio de aprendizaje, de intercambio que vamos a tener en la noche de hoy, junto a un gran profesional y a un tema que como sociedad nos convoca y nos ocupa. Soy María Pereira, soy ingeniera agrónoma y formo parte del Grupo Gama de la Sociedad Rural. Y no solo como grupo, sino también como institución, nos preocupa y nos ocupa un tema que está muy vinculado a la producción y medio ambiente sostenible. Hoy vamos a estar hablando de producción ganadera sostenible. ¿Sí? Vamos a estar de la mano de José Jáuregui. Y estamos convencidos de que la ganadería sostenible no debe ser un término que está de moda, como lo es hoy, sino también debe ser una acción a implementar en cada uno de los establecimientos ganaderos. Hoy vamos a estar de la mano de José Jáuregui, es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, es gerente de Latinoamérica para la UDN de Smart Farming de Datamarks, es especialista en ciencia aplicada y doctor en ciencias agrarias. Su área de expertise es la ecofisiología de pasturas y el desarrollo de sistemas ganaderos sustentables. Muchas gracias, José, por estar presente y te cedo la palabra. La verdad que cuando inicialmente me piden hablar de esta cuestión, ¿sí? de la cuestión de la regeneración, de la cuestión de la ganadería, un poco es un tema que siento que como bien decían, ¿no? Nos convoca a todos. Es un tema que está también muy de moda, se habla mucho de regeneración, se habla mucho de sostenibilidad. Y de alguna forma, por momentos, parecen palabras trilladas, ¿no? Como que repetimos palabras sin saber mucho qué implican y también a veces como desgastándolas, ¿no? Decimos muchas veces o hablamos de estas cosas y yo siento que son términos que se desgastan de alguna forma. Hay un montón de conceptos nuevos, muy interesantes, respecto de todo lo que tiene que ver con la regeneración. Encontré unos trabajos científicos recientes, por ejemplo, que dicen cosas como esta, ¿no? Somos parte de comunidades naturales. Lo que hacemos a ellas, lo hacemos a nosotros mismos. Solo cuidándolas podremos nutrirnos a nosotros mismos. Esto es un trabajo que está, de alguna manera, en la frontera del conocimiento. Gente que está empezando a preguntarse cosas como, ¿podemos diseñar paisajes productivos? No sistemas productivos, paisajes productivos, que no solamente provean de alimentos, sino que también provean de salud a la gente, de entretenimiento, de formas de expresarse. Y empiezan a pensar en cosas que para nosotros, digo, yo viniendo de por ahí ciencias un poquito más duras y de formaciones más duras, suena raro, ¿no? Pero es interesante. Y como decía, se habla mucho de regeneración, pero la realidad es que hay una enorme diversidad de formas de definirla. Acá vemos una de Rhodes que dice una forma alternativa de producción que puede tener impactos ambientales y sociales menores a lo tradicional o incluso positivos. Una definición bastante amplia, ¿no? Si uno piensa desde el punto de vista de lo que implica. Después tenemos el IPCC, que es el Panel Internacional para el Cambio Climático, que dice práctica de manejo sostenible de la tierra. Podríamos pensar que es sostenible. Y ahí amplía un poquito y dice, está enfocada en funciones ecológicas que pueden ser efectivas en construir la resiliencia de los agroecosistemas. El concepto de resiliencia siempre, digo, es como el concepto de un resorte, ¿no? Un sistema resiliente es un sistema que puede absorber algunos impactos y volver a su estado previo. Es un concepto muy interesante también que está metido dentro de la regeneración. Otros autores que hablan de el objetivo de estos sistemas es aumentar la calidad del suelo y la biodiversidad en las tierras de cultivo. Van a ver que son palabras que se repiten mucho. Calidad del suelo, biodiversidad, resiliencia, sustentabilidad. Mientras se producen productos agrícolas nutritivos de manera rentable. Ahí agrega otra dimensión importante porque muchas veces, es curioso, pero hablamos mucho de estos sistemas y hablamos poco de la renta. Porque es muy lindo hacer agroecología y ser cada vez más sustentable, creo que es un camino muy importante, es una decisión importante que podemos tomar en los sistemas productivos, pero la primera decisión va a ser si ese sistema efectivamente es o no es rentable. Es lo primero que va a definir nuestro acercamiento a ese sistema, ¿no?
Y por último, un trabajo de revisión muy interesante que estaba leyendo ayer, que dice: no existe una definición legal o reglamentaria del término agricultura regenerativa, ni ha surgido una definición ampliamente aceptada en el uso común. Esto también es algo que, por otro lado, para mí fue novedoso. Yo pensaba encontrar una definición bien clara, bueno, un grupo de autores que definiera claramente qué era la agricultura regenerativa o la ganadería regenerativa, y la realidad es que no la hay. La realidad es que no hay un solo camino, hay multiplicidad de formas de regenerar ambientes, y tampoco hay nombres propios. A veces nos enamoramos de algunos nombres, ¿no? De tipos de manejos o de situaciones o de formas de expresar esto, y nadie de estos autores menciona un nombre propio, sino que dice que hay múltiples recetas, y hay algunos principios, ¿sí? Eso sí es importante. Entonces podemos basarnos en algunos principios para poder hablar con un poquito más de precisión respecto del concepto de regeneración. Estos son los 5 más importantes, mencionados por este autor, y hay otros, pero son los 5 más importantes. Cuando uno mira los trabajos de revisión, son los que más se repiten. El primero, se me pasó el segundo, pero el primero es salud del suelo, el concepto de salud del suelo, que también es un concepto amplio. Pero acá habla de reducir al mínimo posible la perturbación mecánica y química, ¿sí? Tratar de evitar las labranzas, por ejemplo, tratar de evitar el uso de insumos químicos que alteren, no de todo tipo de insumos químicos, pero sí de los que más alteren ese suelo. Entonces, ser consciente del uso de los químicos para mejorar la biodiversidad y los servicios del ecosistema. La cobertura del suelo es otro factor fundamental. Todos hablan de mantener cobertura. O sea, la labranza, que en algunos casos es paradójico, ¿no? Pero por un lado tenemos a Europa poniendo mucho el foco en países como Argentina, Brasil, y Argentina es uno de los países más conservacionistas del mundo en términos del uso de siembra directa. Por ejemplo, uno va a Europa, va a Oceanía y se encuentra con lotes pulverizados, no arados, pulverizados, talco, siembra arriba de un talco. Bueno, eso nosotros lo tenemos bastante claro y hacemos mucha siembra directa. Entonces, mantener los suelos cubiertos con cultivos y residuos vegetales durante todo el año. La promoción de la biodiversidad, la diversidad en general, pero la biodiversidad en particular. Y esto nos cuesta. ¿Por qué? Porque la agricultura, la ganadería, como la venimos planteando, hemos tratado, digamos, de acotar esa biodiversidad. ¿Por qué? Porque nos cuesta manejarla. Cuando hay diversidad de especies, cuando hay diversidad de microorganismos, nos cuesta mucho más manejarlo que si nosotros logramos hacer un solo cultivo, aplicamos un paquete tecnológico y listo. Mucho más simple. Y lo hemos simplificado por una cuestión lógica, necesitamos aumentar la producción. Hoy ya no hay una cuestión tan asociada al aumento de producción. Hoy tenemos que producir seguramente más, pero cada vez mejor. Entonces el paradigma hoy cambió. Ya no hay un problema de cómo vamos a hacer para producir más. Sí, vamos a tener que aumentar la producción, pero sobre todo vamos a tener que aumentar la forma, vamos a tener que mejorar la forma en que la producimos. Raíces vivas, y acá empiezan a aparecer algunos conceptos asociados a la ganadería. Cultivos perennes, descanso de pasturas para alimentar la comunidad microbiana del suelo y aumentar el secuestro de carbono. Me quedó la, pero es el secuestro de carbono. Y aparece en el 5º punto la integración de la ganadería y los cultivos, combinar sistemas de pastoreo y cultivo para beneficios ambientales y mejorar el contenido orgánico del suelo. Yo cuando pienso estos 2 últimos puntos creo que son donde más nos tocan la ganadería. Y si uno por ahí pudiera trasladarse, no sé, 50, 60, 70 años atrás, casi la enorme mayoría de los sistemas eran sistemas mixtos, ¿sí? No había esta diferencia tan marcada que hay hoy, por ejemplo, entre un sistema ganadero y un sistema agrícola. Interactuaban, convivía el rumiante dentro de un ciclo de rotación con cultivos. Al haber separado esos 2 ciclos y al haber hoy mantenido la ganadería, la habíamos desplazado a sectores cada vez más marginales, más complejos, yo creo que hemos roto un poco ese círculo virtuoso que había, ¿no? De alguna manera devolver algunos nutrientes, regenerar parte del suelo, mejorar lo que es la materia orgánica. Entonces, eso es un poco lo que plantea este último punto. Esto me gustó también porque era un trabajo científico, esto está hecho en Nueva Zelanda,
no era mucha la gente, pero sí convocaron a algunos expertos para que respondieran a esa pregunta. Si pudieras usar 2 o 3 palabras para resumir tus sentimientos. Fíjense cómo todo esto para mí fue complejo armar esta charla porque yo siempre apelo a lo racional. Y esto es muy emocional. Acá hay un montón de palabras emocionales. Bueno, salud, ¿no? Como gran concepto, pero alegría, respeto, vivir, resiliencia. Estas sean las palabras o los sentimientos hacia la agricultura regenerativa. Biodiversidad, bienestar, vida, amor, abundancia, cambio, naturaleza. Entonces, un montón de palabras que no tienen que ver con algo muy racional o con lo productivo, sino que son palabras que apelan a lo emocional. Y genera esto en un montón de gente cuando hablamos de la regeneración. Ahora, la pregunta que podría surgir es, cuando hablamos de ganadería y regeneración, ¿podemos hablar de que son sinónimos? Necesariamente, cuando decimos ganadería estamos regenerando el ambiente. Y creo que esa es la respuesta más rápida a esto, es que no. O sea, y está claro, creo que tenemos, más allá del ejemplo de la foto, tenemos un montón de ejemplos donde hemos visto sistemas que se degradan por un mal manejo, ¿no? Por un montón de situaciones. Entonces, no siempre ganadería y regeneración van de la mano, y eso también es importante tenerlo presente. Y habiendo hecho esta primera introducción, digamos, al concepto de regeneración, quiero meternos un poquito en una cuestión que hoy es esencial, que es cómo nos ve la sociedad, cómo nos miran, cómo nos ven desde afuera. Porque en general cuando me toca hablar siempre frente a públicos que están de acuerdo en la mayoría de las cosas que digo, ¿no? No he tenido por ahí la suerte, me gustaría en algún momento tener la suerte de hablar en un público más hostil, alguien que por ahí discutiera algunas cosas. Entonces les presento un par de cosas de cómo nos ven, que creo que son importantes. Seguramente todos las tienen bastante presentes, pero hay una primera cuestión que para mí es interesante. Esto es una encuesta, yo ando mucho en Twitter, para bien y para mal, pero se hizo una encuesta. Por supuesto estas encuestas no tienen ningún tipo de representatividad, son encuestas que se hacen a la nebulosa y la responde gente, pero tuvo 17.000 respuestas, se organizó vía Twitter. Y hay un concepto, ¿no? O sea, la grieta, ¿no? Esto no importa, la orientación política, pero eran 2 orientaciones políticas, 2 grupos de personas que tenían una visión, digamos, contrapuesta en muchas cosas del sector agropecuario. Entonces había un sector que hablaba de oligarquía como gran palabra, y el otro hablaba de trabajo, de vaca. Pero en los 2 casos, el tamaño de la letra es la cantidad de veces que se repitió esa palabra. Le pedían una palabra que para vos represente el agro. En los 2 casos, una de las palabras más repetidas, de hecho acá la palabra más repetida fue vaca. Bueno, después abajo aparece garca, que no importa. Pero más allá de eso, digo, es curioso, ¿no? O sea, la sociedad argentina, dentro de nuestra sociedad, siguen viendo a la vaca como un elemento esencial del agro. Es como la representación del agro en la vaca. Y esto no es casual, digamos. En algún momento fuimos de los países que más carne producían en el mundo, de los más grandes exportadores de carne a nivel mundial. Entonces esto tiene también un contexto histórico, pero que aún hoy, después de tantos años, sigue estando vigente. Pero también hay otra gente dentro del mundo, como nuestro amigo Bill Gates. Por ejemplo, Bill Gates es un tipo brillante, es el creador de, entre otras, de IBM, la primera computadora que tuvimos. Tengo esta abierta, no pasa nada. Gracias. Y dice esto: los países ricos solo deberían comer carne sintética. Nadie dice estas cosas, generalmente nadie las dice gratis. Curiosamente, Bill Gates, que ahí lo muestra como el magnate y filántropo, ha invertido muchísimos miles de millones de dólares en empresas de proteínas alternativas, ¿no? O sea, de carne sintética. Lo cual no está mal, ¿sí? Cada cual puede invertir su dinero en donde quiere. Lo que sí quizás es curioso es que llame a que no coman, no por una cuestión de filantropía, sino por una cuestión de dinero. Y eso no está muy claro en este caso. No puedo hablar mal de Paul McCartney en general, porque me parece un tipo brillante, pero bueno,
todos se equivocan. Algunos, acá por suerte creo que todos conocen a Paul McCartney porque cada vez que veo esta charla en públicos jóvenes, pregunto quién es este señor y hay gente que no levanta la mano, entonces me pongo mal porque me estoy poniendo viejo. Pero no, en este caso, bueno, Paul McCartney hablando de los lunes sin carne. Los lunes sin carne es una iniciativa global, ¿sí? Una iniciativa global que si todo el mundo la cumpliera, o sea, si todos los seres humanos de la Tierra dejaran de comer carne los lunes, los que comen carne, porque hay una proporción muy grande de gente que no come carne, generalmente pobres, las emisiones se reducirían aproximadamente en un 2%, ¿sí? Entre el 1 y el 2%. Depende de las estimaciones. O sea, no pareciera ser una estrategia muy efectiva para regular emisiones. Pero sí tuvo un impacto enorme. Tan grande fue el impacto que, como bien me gusta la legislatura porteña, ¿no? Ahora, pues somos muy progres, la legislatura porteña que dice: vamos a declarar los lunes sin carne de interés ambiental. No solo porque declarar el interés ambiental puede ser simplemente una afirmación, firmamos un papelito, acá abajo, para los que no ven detrás, dice Unión Vegana Argentina, o sea, tiene un sponsoreo eso, tiene una persona que está, un lobby, que a veces hablamos de lobby como mala palabra, esto es lobby, no es mala palabra. Hacen algo porque es lo que creen, van y impulsan esto. Bueno, lo curioso es que uno el lunes no puede comer carne en la legislatura, no te sirven carne. Entonces uno dice, bueno, pero qué sé yo, mi libertad, si yo quiero comer carne, no, te tenés que ir del edificio porque en la legislatura no te sirven carne, ¿sí? Entonces esto sucede en nuestro país, ¿sí? No muy lejos de donde estamos hoy, a unos 500 kilómetros. Oh, se me pasó el mejor. Bueno, los lunes verdes, porque esta iniciativa también la transformamos en los lunes verdes a nivel nacional. Una cosa era la legislatura porteña, pero se pusieron celosos, porque estaban los opositores diciendo los lunes sin carne. Entonces los lunes verdes sale el ministro de la Nación y vamos a, solamente, no miremos la cara de Cabandier, solamente miremos lo que dice ahí, que es reemplazar las proteínas animales por proteínas vegetales, ¿sí? Para reflexionar sobre nuestros hábitos alimentarios y promover prácticas amigables con el ambiente. Si uno lo lee por la negativa, lo que estamos diciendo es que las proteínas animales no promueven prácticas amigables con el ambiente. Bueno, es una forma muy sutil de decir que la ganadería, la producción de carne, es mala para el ambiente. Bueno, esto duró poquito, porque a la par de esto, como siempre tenemos un excelente timing en este tipo de iniciativas, estábamos tratando de negociar un incremento en las exportaciones de carne, en Bota Hilton, en 481, etc. Entonces tuvieron que rápidamente salir a sacar esto. De hecho, no está más esto, y Juan Cabandier tampoco. Sí, pero bueno, yo no dije nada. Entonces, bueno, pero es interesante, digo, ¿cómo se empieza a comunicar? Bueno, quizás los más jóvenes y no tan jóvenes hayan visto a María Becerra hablando de lo que implicaba la producción lechera, ¿no? Lo cual, el 90% de las cosas que dijo son falsas o no reflejan nuestro sistema de producción típico, pero sí hay algunas cosas que dijo que son reales, ¿sí? Por ejemplo, que le sacamos el ternero a recién nacido y bueno, lo hacemos, es parte de la producción. Lo que quizás uno podría tratar de explicarle es por qué se hace, y es que a la par de eso se le trata de dar los mejores cuidados y no se hace lo que vio en el documental del año 2000 que sacaron en Estados Unidos, que era matarlo con un palo, que también lo hacíamos, ¿sí? En algún momento también se hizo acá. Pero bueno, estos son generaciones jóvenes. María Becerra tiene un impacto, digamos, gigantesco en su llegada, y Joaquín Phoenix, que es un actor brillante, es vegano. Joaquín Phoenix, cuando le entregan el Oscar al mejor actor por su papel en El Guasón, una película excepcional, dedica los 3-4 minutos que tenía del discurso a hablar sobre la producción de leche, en contra de la producción de leche. Había 400 millones de personas mirando lo que estaba diciendo, en vivo en ese momento, más todo lo que se replicó después. O sea, ese mensaje llegó seguramente
a la mitad de la población mundial en un par de horas. Nosotros decimos esto acá y el mensaje llega a nosotros, a nuestras familias, y le contamos lo que escuchamos y se acabó ahí. Entonces, esto tiene un impacto gigante. No sé si alguno se anima a decir qué le parece ese 1% que podría reflejar. No lo vamos a hacer muy interactivo porque... Pero todo esto que vemos del lobby vegano, de estas cuestiones, no por tomarla, digamos, cualquier persona que tiene una elección sobre su dieta, está fantástico, cada cual puede elegir comer lo que quiera. Ahora, pareciera que el mundo se está volviendo vegano y en realidad el número, más o menos que se maneja a nivel mundial, de veganos es del 1%. Es decir, que el 1% del mundo, y de ese 1%, los datos de Estados Unidos muestran que el 84% más o menos abandona la dieta en el transcurso del primer año. O sea, no pueden sostener la dieta, pues no son fáciles de sostener, la dieta vegana no son simples de sostener. A pesar de este número tan pequeño, evidentemente es un grupo que tiene un altísimo poder de lobby, ¿sí? Y muchísima llegada, muchísima afinidad, sobre todo con gente joven. Entonces, bueno, como para pensar un poquito en el contexto en el que estamos. Y hay otros datos que a mí me parecen geniales. Y me fui un poco por las ramas, porque no estamos hablando específicamente de regeneración, pero sí es importante entender estas cosas para ver dónde estamos parados. Estos son datos de Statista, que es un sitio web que muestra estadísticas. Y el título dice, ¿a dónde está teniendo un boom el vegetarianismo? Y dice, los países con el mayor incremento de población vegetariana entre 2016 y 2017. Entonces uno dice, fantástico, miren lo que es Nigeria, 1.426.700 personas se transformaron en vegetarianas entre 2016 y 2017. Y bueno, en Pakistán, 1.190.000, fabuloso. Son tipos que están muy conscientes de su impacto ambiental. No, son pobres, son países pobres. Entonces, el primer concepto que a mí muchas veces me causa gracia, los países que viven con menos de $6.85 por día, Nigeria y Pakistán tienen el 90 y el 85% de la población, bueno, Filipinas, que estaba también ahí, e Indonesia, el 65%. Entonces hay un concepto que yo siempre digo, la romantización de la pobreza, ¿no? O sea, como que el pobre, en este caso, porque realmente es una persona pobre, no puede elegir qué comer, entonces no puede comer carne, no porque no quiera comer carne, porque no puede. Entonces también hay que pensar estas cosas en contexto. Yo cuando vi esto, directamente me indigné, digo, no es posible que pongan un título semejante, pensando que la gente de Nigeria, si pudiera elegir comerse un bife, va a elegir comerse un plato de porotos. No, va a elegir comerse un bife. Lo va a necesitar mucho más. Pero bueno, cosas que se siguen comunicando. Entonces, después de todo esto, ¿podemos decir de alguna manera que la ganadería es una especie de chivo expiatorio? Esta es una forma cómica de mostrarlo, pero pareciera como que la vaca es como el gran problema, ¿sí? El gran problema del mundo, la ganadería. Y algunos de los problemas que nos transmiten, y acá sí nos vamos metiendo un poquito con estas cuestiones más específicas de la regeneración, es el uso de la tierra, ¿sí? Nos dicen ustedes, fíjense, del total de la superficie terrestre hay un 30% que es tierra y un 70% agua. Ahora de eso hay un porcentaje que es habitable y otro que no, y de ese 71% habitable, el 46% está destinado a la agricultura, 38% a bosques, y después el resto son otros terrenos. De esa tierra, acá te dicen el 77% de la tierra está ocupada por la ganadería. Si lo agrandamos a lo anterior, decimos, bueno, fíjense que de toda la tierra habitable, ¿sí? de la tierra que se usa para agricultura, 77% lo ocupa el ganado, y además te dicen, y encima que ocupa 77%, me dan solamente el 18% de las calorías totales. Lo cual no me dice nada porque el mundo no tiene un problema de calorías, tiene un problema de proteínas. Son dos cosas muy diferentes. El mundo está subnutrido por falta de aminoácidos y no por falta de calorías. Con algunas excepciones, algunos países de África Central, el resto del mundo tiene un exceso de calorías de mala calidad. Bueno, así todo, la proteína global que nos aportan los rumiantes es el 37%. Entonces te dicen, bueno, la ganadería usa el 77% de tierra a nivel global. Es mucho. Nos están sacando un montón de tierra que podríamos usar nosotros
para producir alimentos, para darle, mucho más fácil, le das un choclo, le das un pedazo de, o un tofu, o le das un poroto, en lugar de darle un bife que te costó mucho más. Bueno, la realidad es que de toda esa tierra, no toda puede ser usada para agricultura. Y de hecho no es deseable que toda sea usada para agricultura. Imagínense transformar hoy todos los pastizales del planeta en tierra agrícola. Vamos a hacer soja, porque hay un pensamiento mágico también acá atrás. Y yo a veces me sorprendo de escuchar gente, amigos, pensantes, que te digan, bueno, pero podrían hacer soja, maíz, ahí donde están las vacas. No, pará porque gran parte de eso son pastizales. De hecho, 2/3 de esa tierra, aproximadamente, más de la mitad, pero yo diría que más cerca de 2/3, de la superficie que ocupan esas vacas, no puede ser ocupada por cultivos. No porque yo no quiera, primero que me parecería mal transformar esos ecosistemas, sino porque no son aptos. Son tierras no aptas para producir grano. Y estos son datos de Anne Mottet, una investigadora de la FAO, muy buena, además muy valiente en sus declaraciones porque va un poco en contra del status quo. Anne Mottet tiene unos videos en YouTube muy buenos, que ella dice, bueno, vamos a ver qué pasa a nivel global. Bueno, hay 1.260 millones de hectáreas de pasturas y pastizales que son ocupadas por rumiantes en zonas no aptas para cultivo. Zonas aptas 685, después tenemos silajes, hay un porcentaje, bueno, granos, que parece un montón, bueno, fíjense, el total, muy poquito de granos, muy poquito de subproductos, y residuos que también, por supuesto que un rumiante que va a consumir un residuo, está transformando, digamos, un subproducto que es un desecho en proteína de alto valor biológico. Entonces eso también es otra cosa, otra gran ventaja que tiene el rumiante, que es transformar esos alimentos que son indigestibles en alimentos de altísimo valor biológico. La otra cuestión asociada a todo esto y que tiene que ver con la regeneración son las emisiones. Cuando hablamos de regeneración, también hablamos de esto de cuidar el suelo, de alguna manera de buscar equilibrios entre lo que estamos emitiendo y lo que estamos fijando. Se habla de una crisis climática, ¿sí? Cada vez más vemos eventos climáticos más extremos, más severos. Hay todavía una discusión científica y académica al respecto, a pesar de que si alguien dice que hay discusión sobre esto, parece que está en contra o va en contra del mensaje del cambio climático, pero la realidad es que hay una discusión en curso. El cambio climático pareciera ser real, pero todavía hay una discusión que dar. Es muy reciente la historia de los datos que tenemos. Pero la cuestión de las emisiones, generalmente asociada a las vacas, es una cuestión que nos pega bastante de lleno, ¿no? Ahora, cuando pensamos en el cambio climático, decimos, la primera pregunta sería, para entenderlo muy por arriba, es ¿qué es el cambio climático? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? Lo primero que quiero tratar de desmitificar es que estos gases de efecto invernadero que las vacas nos producen, que también son consecuencia del uso del suelo y que también podemos absorberlos a partir de estos procesos de regeneración, estos gases de efecto invernadero son como una frazada en el planeta. Cumplen un rol fundamental para la vida. Si no estuvieran, si mañana alguien me dice, no, nosotros vamos a absorber todo el carbono que tenemos en la atmósfera y todo el metano, lo primero que preguntaría es, bueno, ¿cómo vamos a sobrevivir a ese evento? Pues sería un evento catastrófico a nivel planeta. De hecho, el planeta Tierra, que se lo ve verde, que se lo ve azul, que tiene agua líquida, que tiene vegetación verde, respecto a su distancia al Sol no es muy distinto al planeta Marte, pero lo que no tiene el planeta Marte es una atmósfera, y lo que no tiene a su vez son algunos gases de efecto invernadero que permiten reducir las fluctuaciones de temperatura. Entonces en Marte podemos tener, si nos da el Sol, temperaturas extremadamente altas y si no nos da temperaturas extremadamente bajas, y la temperatura promedio de 18 grados bajo cero contra la Tierra, que es 15 grados por encima del cero. Entonces hay cosas que son importantes, y los gases de efecto invernadero, que a veces los ponemos siempre como el malo de la película, el primer mensaje es, no son malos. El problema de los gases de efecto invernadero es que están generando un efecto de calentamiento. Acá también hay una discusión, puse en 1984 solamente para deschavar mi edad, pero esto arranca en 1880.
pero para que vean, ¿no?, cómo fue evolucionando desde los primeros registros que hay de temperatura a nivel global, cómo hemos aumentado la temperatura. Ahora, 1 grado y medio, 2 grados, 3 grados, parece muy poquito, ¿no? Que haga 30 o que haga 33, tengo calor igual, o que haga 0 o haga -3, tengo frío igual. Pero a nivel planetario, la velocidad a la que ocurren estos cambios es demasiado rápida para que pueda absorberla sin dificultades. Entonces, la otra pregunta es si todo esto es provocado por el hombre y por las vacas, y ahora vamos a ver algunos datos, y parecería que hay algunos eventos naturales, por ejemplo, erupciones volcánicas o cosas así, que generan algún impacto en el calentamiento, pero el ser humano, sobre todo a partir del año 60 o por ahí, empieza a hacer un uso, digamos, irrestricto o desaforado sobre todo de combustibles fósiles, mayormente combustibles fósiles que lo que hacen es aumentar el nivel de dióxido de carbono atmosférico y bueno, lo vamos superando y eso es lo que genera hoy parte del impacto. Pero hasta ahora decimos, bueno, las vacas pobres están ahí, no sabemos bien qué hacen. ¿Y por qué arranca todo esto de las vacas? Arranca con esta cuestión, digamos, para mí errónea, que arrancó la FAO en el año 2006, un reporte que se sigue repitiendo, que es la larga sombra del ganado. Esta es la tapa original, blanco y negro, atrás está todo, bueno, como pareciera desierto, ¿no? Ganado cebú. La larga sombra del ganado dice que la producción animal es la mayor responsable de emisiones del mundo. Largaron con un título livianito, la mayor responsable de emisiones del mundo. Y dicen es del 18% del total, más que transporte. Entonces, claro, imagínense que este es el reporte que repiten los medios, y repiten y machacan lo mismo. Imagínense que te digan a vos, bueno, al final es lo mismo manejar tu auto, ¿sí?, que tener una vaca en el pasto, es lo mismo, es peor tener una vaca en el pasto. ¿Y todo esto por qué? Por el metano, la cuestión del metano, lo que decíamos, la vaca, como subproducto de su digestión, la vaca emite metano. Y ese metano, ¿por qué es el malo de la película? Porque todas las moléculas, los gases de efecto invernadero, se miden en función del dióxido de carbono. ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono equivalen a una molécula de metano? 28. Bueno, entonces lo que te dicen es calienta 28 veces más una molécula de metano que una molécula de dióxido de carbono. Entonces ahí hay un problema, estamos calentando la atmósfera y la vaca es el gran responsable porque emite un montón de metano. Lo curioso es que, como decía antes, ¿no?, parece entonces que es lo mismo. Yo siempre diría, bueno, pero estamos hablando de emisión, ¿por qué nadie habla de captura? ¿Por qué no estamos mencionando la otra parte de la ecuación? Porque si hablamos de que los sistemas verdes pueden regenerarse, hablamos de que la ganadería puede regenerar, bueno, si yo estoy arriba de un auto y vine acá en auto, difícilmente haya fijado carbono, o sea, a menos que tenga un cactus adentro del auto, en el tablero, y esté haciendo fotosíntesis. Entonces, ¿cómo comparamos el transporte con esto? La realidad es que no se puede comparar, ¿no? Es muy difícil compararlo, ¿no? Son cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque acá hay captura, acá hay verde, acá hay balance. Y esa es la parte que no te cuentan, o la parte que nadie cuenta. Cuando te muestran el informe anterior, no te cuentan esta parte, después les muestro el informe nuevo. Pero esto es todo parte de un ciclo, y acá donde viene también este ciclo de regeneración con esto que está acá abajo, ¿sí?, con el suelo. El dióxido de carbono en el aire se absorbe por las plantas, ¿no? Todos aprendimos en algún momento la fotosíntesis. Bueno, las plantas absorben ese dióxido de carbono, lo transforman en distintos compuestos y eso a su vez lo ingiere la vaca. Pero una parte también queda retenido en raíces y biomasa. Ahí es donde está también el rol del rumiante, ahí es donde aparece la vaca. Y por supuesto, como subproducto de la digestión, decíamos, bueno, una de las grandes ventajas es cuanto más forraje tiene la dieta, lo cual es paradójico, ¿no?, más metano emite, ¿sí? Tenemos más metano, entonces supuestamente una dieta con más forraje estamos generando más metano, más calentamiento. Pero resulta que ese metano, una de las cosas que no se menciona, es que la vida de ese metano es muy cortita, no es un gas de larga vida en la atmósfera. Mientras que el dióxido de carbono puede vivir entre 100 y 1000 años, el metano puede vivir en promedio 12 años. Entonces imagínense que después de 12 años vamos a tener ese metano, esa molécula de carbono que estaba ahí unida a 4 hidrógenos, se va a unir a una molécula de oxígeno y va a volver a ser dióxido de carbono. Y se va a volver a meter dentro del ciclo. Cerramos el ciclo.
¿Cómo cerramos el ciclo cuando estamos sacando petróleo? No lo podemos cerrar. Cuando extraemos de profundidades, de varios kilómetros de profundidad, carbono que estaba retenido en forma de hueso, que se comprimieron, lo hizo petróleo, gas, lo estamos sacando, lo estamos bombeando a la atmósfera, eso no es un proceso cerrado. Estamos tratando de cerrarlo con esto, estamos tratando de cerrarlo con verde, con vacas y con algunos procesos industriales todavía muy poco, digamos, que no tienen mucha extensión, que no tienen mucha capacidad. Entonces, acá está el gran desafío y está el gran rol que tienen los rumiantes en este proceso de regeneración. ¿Qué pasa en el año 2013? Esta era la etapa original del 2006. Miren el 2013. Aparecieron colores, apareció una majada, aparece ahí de ovejas, y ahora dice abordando el cambio climático a partir del ganado. O sea, ya no es la larga sombra, sino que ahora vamos a abordarlo. Claro, se cansaron, les llovieron las críticas, porque el informe anterior tenía un sesgo enorme, y acá bajaron del 18%, ahora dicen solo el 14,5%. O sea, un 20% más que en el de 2006. Y a su vez, cuando uno habla de livestock, de ganadería, estamos hablando de ganadería de carne y de leche, de rumiantes, pero también estamos hablando de pollos y cerdos. Entonces acá desglosan, cosa que en el anterior no hacían, o no hacían tan, al menos no tan exhaustivamente, ¿cuánto corresponde a ganadería? 60% de ese 14,5%, más o menos es el 10%. Y se divide en partes iguales, mitad carne, mitad leche, un poquito más carne, un poquito menos leche, pero más o menos. 10%, ese es el último reporte que hace la FAO. Pero, si uno entra a la página, esto es lo más nuevo que hay, el último reporte es este que lea, entré esta mañana, y ya lo bajó a 12. O sea, de 14,5 ahora estamos en 12. Es decir, que hay otros procesos, porque las emisiones siguen aumentando, y si nosotros estamos contribuyendo cada vez menos, quiere decir que hay otros procesos, claramente el uso de combustibles fósiles siendo el más importante, que están aumentando las emisiones mientras nosotros las mantenemos constantes o las bajamos. De hecho, si uno mira los datos, estos son datos de la FAO, aumenta el número de cabezas de ganado, esto es en porcentaje, me quedó en 1, pero esto es porcentaje, mientras que la cantidad de ganado aumentó desde el año 60 hasta la actualidad más o menos un 60%, las emisiones en el mismo periodo aumentaron 160%. Entonces, tenemos un claro desacople de emisiones. Y si tenemos un claro desacople de emisiones es porque el problema no es la ganadería. Al contrario, es porque evidentemente estamos haciendo, o algunos de los procesos que ocurren en la ganadería están permitiendo capturar, y los procesos antrópicos lo que están haciendo es exacerbar el problema. Lo otro que también hemos mencionado es esta competencia del alimento. ¿Sí? Cuando nos hablan de competencia, los rumiantes compiten con el alimento. Lo decíamos antes por el tema de la tierra. Este sería, le había pedido a mi hermana en un momento, ayúdame a dibujar un ser humano que tuviera un estómago del tamaño de lo que es una vaca. Una vaca tiene más o menos un estómago que es unas 20 veces más grande que el estómago promedio del ser humano. Entonces esto sería un ser humano, bueno, no necesariamente se vería así, pero sería un ser humano con toda su cavidad ocupada por ese estómago. ¿Por qué? Porque el rumiante digiere, en realidad no el rumiante de sí mismo, sino las bacterias que están en el rumen, digieren esos forrajes. Nosotros no podemos digerir forrajes. Por más que yo me siente y mire con mucho cariño una planta de alfalfa y tenga mucho hambre, coma la planta de alfalfa, en el mejor momento, lo más probable es que en el cortísimo plazo me muera. Bueno, el rumiante no se va a morir, no solo no se va a morir, sino que va a prosperar. Entonces la competencia con el alimento también es otra de las cosas que en muchos casos nos pueden decir. Y esto habla de nuestra ganadería. Cuando hicimos una pequeña revisión de algunos datos de Argentina con otros autores, encontramos que para producir 450 kilos de un novillo, vieron que se dice no, la ganadería necesitas 7 kilos, 10 kilos, cada vez más, 20 kilos de grano por kilo de ganado. Bueno, hicimos algunas cuentas respecto al consumo de grano y nos da esto: 450 kilos de peso vivo necesitan 572 kilos de maíz. ¿Y eso por qué? Porque somos básicamente, la ganadería nuestra es una ganadería pastoril. Y a pesar de que pareciera que
el mundo no es pastoril, gran parte de los procesos más importantes, digamos, todo el proceso de cría, en el mundo ocurre a pasto. Entonces ahí, de vuelta, tenemos una oportunidad enorme, porque si el animal está en el pasto, quiere decir que tenemos esa posibilidad de capturar ese carbono y de ponerlo en el suelo y de esa forma mitigar el efecto o mitigar las emisiones. Y acá vienen qué es lo que comen los rumiantes a nivel global, de vuelta al motet, y dice todos estos, no importa, no me voy a detener en cada uno, no es. Pero fíjense que el 13% de todo lo que comen es granos y el 1% de otros comestibles. El 86% no es digestible por el hombre. Entonces, podríamos hablar de seguridad alimentaria también, ¿no? Como concepto. Imagínense eliminar los rumiantes. Bueno, tenemos un problema de seguridad alimentaria. En el mundo hay entre 400 y 1.000 millones de personas, 400 que dependen casi exclusivamente, sobre todo de pequeños rumiantes, en África, en el centro de África, en algunos países de Centroamérica, para proveerse de aminoácidos esenciales. Y hay unas 1.300 millones de personas a nivel global que dependen directa o indirectamente también del ganado. Entonces, bueno, es interesante plantearse algunas de estas cuestiones. Y también saber por dónde puede venir, ¿sí?, la discusión. Porque también estar preparados para algunas de estas discusiones, más allá de que no saber específicamente lo técnico, pero nos permite argumentar con gente que puede estar en contra o puede decir, no, ustedes hacen esto, aquello, bueno, los datos están mostrando esto. ¿Qué pasa con los rumiantes en pastoreo? Esto también decíamos, bueno, este proceso de regeneración tiene que ver con capturar carbono, entre otras cosas. Para poder regenerar un ambiente tenemos que poder fijar carbono en el suelo como una de las cosas, ¿no? Entonces tenemos que poder mejorar, aumentar la materia orgánica. Los suelos de la Argentina, los suelos del mundo en general, pero en Argentina ha ocurrido un fenómeno bastante extremo, que es que hemos perdido casi el 50% de la materia orgánica en los últimos 50 años. Eso es preocupante. ¿Sí? Que perdamos materia orgánica del suelo es preocupante. Perder materia orgánica no es solamente perder fertilidad. Perder materia orgánica es también, si hablamos de emisiones, es emitir todo ese carbono que estaba en el suelo, lo respiramos, ¿sí?, con labranzas, con no reposición de nutrientes, con un montón de cosas. Pero, por otro lado, la buena noticia es que hay algunas prácticas que nos permitirían empezar a incrementarlo, ¿sí? Y acá hay una que siempre digo es: el pastoreo rotativo es la técnica más efectiva para lograrlo. Y acá hay varios datos, estos son datos de revisiones, una revisión bastante exhaustiva. El pastoreo rotativo contra el pastoreo continuo aumenta un 30% el stock de carbono en el suelo. Y esto parece una rareza, digamos, hablar de pastoreo continuo todavía, pero el 50% de la ganadería argentina está bajo algún régimen de pastoreo continuo, ¿sí? Entonces, será la ganadería de carne, la ganadería de leche, hemos hecho por ahí mucho más, pero el 50% o más, en algunos casos, está bajo algún régimen de pastoreo continuo. Y acá tampoco habla de un tipo de pastoreo específico, no usa ningún nombre, simplemente dice pastoreo rotativo. Después habrá que ver cuánto podemos intensificar el pastoreo, ¿sí?, cuánto podemos subdividir, cómo podemos imitar al rumiante en su movimiento, pero ya el hecho de salir de un continuo es un gran avance. La otra cuestión que a veces mencionamos, y de hecho hay algunos que dicen, bueno, saquemos la ganadería, porque entonces así se van a recomponer los ambientes. La realidad es que a nivel mundial muchos ecosistemas, coevolucionaron con el rumiante. En el caso de Argentina, los pastizales, gran parte de nuestra región tenía pastizales, y en este caso coevolucionaron con pequeños rumiantes. Acá había por ahí más llamas, había otro tipo de rumiantes mucho más pequeños, no teníamos vacas hasta que vinieron los españoles y trajeron las primeras. Entonces tenemos 500 años de historia de coevolución entre una planta y un rumiante. Pero hay lugares del mundo, algunas planicies de Estados Unidos, algunas planicies de Canadá y otras zonas del mundo donde sí coevolucionaron con grandes rumiantes, por ejemplo los bisontes. En Estados Unidos los bisontes, digamos, las pasturas están adaptadas al pastoreo con bisontes. Si uno retira el bisonte, si uno retira el ganado de muchas de estas zonas, lo que ocurre es esto. Digamos, una vuelta
a una especie de ecosistema natural que a muchos les parece mucho mejor desde el punto de vista ambiental. Bueno, la realidad es que esto es un trabajo extenso, con clausuras muy prolongadas, hecho en varias zonas de lo que es región pampeana, Pampeana Sur, Centro, parte de Uruguay también, que encontraron que retirar rumiantes, o sea, sacarlos, decir, bueno, vamos a hacer una clausura, durante más de 3 años redujo la biomasa de raíces en un 62% y la profundidad en un 40%. El suelo es una de las fuentes más importantes de reserva de carbono que tenemos, después del mar. Entonces, si nosotros no somos capaces de meter raíces en profundidad, en cantidad y en profundidad, bueno, difícilmente podemos decir que esto es mejor desde el punto de vista ambiental. Podríamos discutir biodiversidad y otras cosas, seguramente quizás haya un poco más de biodiversidad, pero sin duda desde el punto de vista de lo que es capturar carbono, de lo que es recomponer suelo, de lo que es regenerar ese ambiente, el rumiante tiene un rol. El rumiante bien manejado, ¿no? No estamos hablando de tirar las vacas y venir al año a levantar terneros, sino de un proceso a conciencia de manejo del pastoreo. Acá están algunos de los puntos donde se hicieron, ¿sí? Fíjense, esto es provincia de Buenos Aires, también parte de Uruguay y también parte de Brasil. Entonces son distintos lugares, distintos ecosistemas, casi todos, digamos, ecosistemas de pastizales, donde también esa es la otra, son ecosistemas que a veces dicen, bueno, hay que forestar. Pero el ecosistema natural de acá no es un bosque, es un pastizal. ¿Por qué querés cambiarme y ponerme un bosque? Bueno, entonces hay cosas también para discutir desde el punto de vista ambiental. Pero esto está clarito, ¿no? El suelo, como decía, es el segundo reservorio más grande de dióxido de carbono del planeta. Digamos, tenemos la vegetación, por supuesto, que es el primero, pero no lo contamos porque se supone que es la vegetación lo que está físicamente presente. Tenemos el mar, los cuerpos de agua, y tenemos el suelo. En el mar podemos fijar dióxido de carbono, sí, de hecho hay un proceso de fijación de dióxido de carbono en el mar, generalmente indeseable porque genera acidificación y algunas cuestiones, pero el suelo es nuestro mayor aliado en este proceso. ¿Sí? Entonces ahí es donde podemos poner el foco. Y estos son datos, de vuelta, hablando de pastura, de generar suelo. La pérdida de materia orgánica, estos son 12 años en Balcarce. Balcarce son suelos excelentes, y ya esos suelos excelentes que en su génesis, en su principio tenían 5 o 6% de materia orgánica, bueno, en el año 80 y pico, ya tenían 4, o sea, se habían comido 2 puntos de materia orgánica en una de las zonas más productivas del país, zona papera. Bueno, ¿qué hicieron acá? Mantuvieron durante 12 años bajo cultivo. ¿Sí? Cultivos anuales, ¿sí? Rotaciones agrícolas, buenas rotaciones, bien manejadas, y se da que una caída de la materia orgánica. En el año 8 dice, bueno, vamos a la mitad de este lote, vamos a volver a la pastura. Volvemos a la pastura, volvemos a una rotación con rumiantes. Cuando teníamos la pastura, lo que se logra es recuperar el nivel de materia orgánica que tenía previo. En un lapso corto, 4 años, un lapso bastante corto. ¿Esto siempre va a ser así? No. Fíjense que hay zonas, esto es un trabajo en Uruguay, desde el año 64 pidiendo materia orgánica con 4 sistemas de manejo, 0% de pasturas, 66, 50, 33, esto es en la rotación, con 0% de pasturas, estos suelos que son bastante más complicados pasaron del 2% a menos del 1,6%. Mientras que los que tenían 66 o 50, incluso los que mantenían la mitad del campo con pasturas, mantuvieron los niveles de materia orgánica. Entonces, bueno, vemos en 2 tipos de suelos mucho más complejos y suelos por ahí menos complejos. Estos suelos se recuperan, son más resilientes, ¿sí? O se van a recuperar más rápido, recuperan niveles altos y estos al menos mantienen, o sea, logramos mantener el nivel de carbono en el suelo, que no es menor. Y ahí está el rumiante cumpliendo su rol. Los suelos de la región pampeana a su vez están al 50% de su capacidad de captura. Esto quiere decir que la otra cuestión podría ser, bueno, si estuviéramos saturados, tenemos los suelos llenos de carbono, no podemos regenerar más, tenemos los suelos a tope. Bueno, la realidad es que parte, si se quiere, de la ventaja que podemos tener hoy es pensar que el vaso está medio vacío, nos queda todavía la otra mitad, ¿no? Para
llenado. Entonces podemos incorporar otro 50% de carbono. Eso es un montón de carbono. Eso es un gran activo y eso también nos posiciona de alguna manera frente al mundo para tener argumentos para vender nuestros productos, ¿sí? También está esta cuestión. Ustedes están destruyendo el ambiente, no, nosotros estamos, si hacemos las cosas bien, tenemos un potencial muy grande para regenerarlo. Y la ganadería es una gran aliada para hacerlo. Entonces, también tenemos que empezar a generar información para mostrar esto. Pero es un gran argumento a favor de la Argentina en general, ¿no? La región en particular, todo el Mercosur tiene una capacidad bastante grande también de hacerlo. Esta es una foto simplemente para mostrar, digamos, dos manejos. Es una foto real, sacada el 9 de julio, provincia de Buenos Aires. A la derecha, pastoreo continuo, y a la izquierda, pastoreo rotativo. Y esto era en pleno momento de producción, digamos. Este sistema tiene mayormente pastura de verano, y acá eran pasturas de invierno, estábamos en octubre, y la producción acá era prácticamente nula. Por supuesto acá no había potreros de ningún tipo, y el pastoreo era extensivo. Entonces, si uno hace, estos son algunos números, ¿no? Insisto, no voy a dejar estos números, tómenlos con pinzas porque son simulaciones que hemos hecho, pero si uno hace algunos números de este sistema, ¿qué encuentra? Que esa pradera o campo natural degradado lo que tiene es un balance de carbono negativo. El balance es lo que decíamos hoy, es lo que está fijando ese suelo versus lo que estamos emitiendo en ese sistema. A su vez es un sistema menos productivo. Y además, por cada kilo de carne producido, en este caso va a emitir 29 kilos de dióxido de carbono equivalente. El número no importa, es un número. Si pusiéramos un sello, eso en el mundo se vende en muchos casos con un sello. Pero el punto es, esto es un emisor neto. Nos estamos perdiendo sistemáticamente o emitiendo más carbono del que fijamos. ¿Qué pasa en el otro caso con la misma simulación? Bueno, se me fue todo, pero tenemos un balance positivo y por cada kilo estamos fijando dióxido de carbono equivalente. De vuelta, esa fijación no va a ser infinita, tenemos un límite, ¿sí? Pero podemos en algún punto decir, bueno, tenemos carne y carbono neutro, como está haciendo Uruguay. Uruguay, al lado nuestro, está embarcando carne y carbono neutro. Está mostrando que ellos son capaces de regenerar y están mostrando que son capaces de mantener entonces un sistema de alta producción con muy bajas emisiones. Si lo pasamos a árboles, podríamos decir que el sistema mejorado va a fijar el equivalente a 15 árboles y el degradado va a requerir 55 para compensar la emisión. De vuelta, son números teóricos, no son números perfectos, pero nos dan una idea de qué puede pasar en uno u otro sistema. Y también nos dan una idea de esto de no toda la ganadería es regenerativa. No porque hagamos ganadería, entonces somos fantásticos, estamos haciendo todo bien y estamos mejorando el mundo, sino que, bueno, tenemos algunos desafíos que abordar previamente. Cuando se habla de pasturas polifíticas y dietas variadas, hay unos trabajos nuevos que no llegué a incorporar todos, pero de vuelta, es toda gente que está en el borde de lo más novedoso. Están evaluando dietas variadas en animales. ¿Qué hacen? Le dan a estas, en este caso ovejas. ¿Pero qué le daban? Una dieta que tenía solamente, como figura ahí, ryegrass, o una dieta que tenía una polifítica. ¿Qué encuentran? Más consumo de la polifítica, encuentran mayor ganancia diaria y mejor eficiencia de conversión. O sea, comían menos, ganaban más con lo que comían. ¿Esto por qué es interesante? Porque cuando se plantean algunos modelos de producción, que por ejemplo yo mostraba fotos de alfalfa pura, a mí me encantan las alfalfas puras, se está cuestionando mucho ese modelo. Se está cuestionando el modelo de pasturas monofíticas, se está cuestionando la sobresimplificación, que a nosotros nos sirve porque nos ayuda a manejarlas, pero a los animales parece que no tanto. Los animales, cuando le dan a elegir, prefieren ir, en este caso, por ejemplo, muchos experimentos, que prefieren ir y comer varias cosas. Cuando tienen acceso a una alfalfa pura, por ejemplo, un ryegrass puro, o tienen acceso a una polifítica, eligen comer la polifítica. Entonces, eso también es parte de lo que se viene, digamos, el diseño de sistemas cada vez más complejos, ¿sí? de lo que se llaman foodscapes, que nos van a permitir, bueno, generar distintos recursos para el pastoreo, no solamente uno, no uno solo. Y ahora sí, bueno,
creo que algunas cosas, muchas cosas quedaron en el aire, creo que dejé más preguntas que respuestas. Pero, digo, tengo algunas conclusiones muy breves. La primera es lo que decía al principio, ¿no? Esto de que no hay recetas. Si alguno por ahí pensaba que yo iba a venir con alguna receta o algo, pido disculpas, o con algo mucho más claro, con la certeza de que podemos, a partir de la ganadería, colaborar en la regeneración. Estoy convencido de eso, hay evidencia de eso, no solamente porque yo estoy convencido, sino que hay evidencia. Pero tampoco hay evidencia que haya una receta, o haya un método, o haya un nombre, no hay que hacer esto, que lo hace tal y lo trae de no sé dónde. Cada cual puede tener diferentes recetas, sí algunos principios como decíamos antes. Los rumiantes pueden ser entonces grandes aliados en ese proceso de regeneración, estamos también de acuerdo, particularmente y sobre todo a partir de un correcto manejo del pastoreo. Y cuando hablamos del manejo del pastoreo, también es importante pensar en que la fisiología es única, ¿no? La fisiología es una. Cuando hablamos de conceptos fisiológicos, el pasto funciona de una manera. Entonces, si respetamos los criterios ecofisiológicos y entendemos cómo crece el pasto y lo manejamos de acuerdo a cómo crece, después pongámosle el nombre que nos guste, pero si lo hacemos de esa forma, vamos a estar siendo eficientes en esto de tratar de regenerar el ambiente. Y siempre considerando el factor humano, esta también es otra. Por ahí te toca ir a algún lugar a capacitar al personal en manejo del pasto. Si vos venís de un continuo y mañana querés pasar un pastoreo en franja diaria, la gente se va. O no tiene herramientas, o no tiene personal para hacerlo. Entonces, ir paso a paso, pero sin duda tratar de transitar ese camino a ir mejorando la forma en que pastoreamos. Los suelos son grandes reservorios de carbono y podemos recomponerlos con buenas pasturas y usando rumiantes en el proceso. Como gran mensaje, las clausuras generalmente no sirven. Y las clausuras no sirven porque además las clausuras generan incendios. Cuando empezamos a ver grandes incendios en un montón de lugares, vemos que una de las causas de esos incendios ha sido la remoción de algunos animales que comían ese pasto. Pasa en Nueva Zelanda, pasa en Europa, pasa en Australia. Entonces las clausuras claramente no sirven. Y si hay un incendio, no solo eso, no solo tenemos un problema físico, digamos, para el ganado, también estamos emitiendo un montón de carbono en forma de esa combustión. Y lo otro es empezar, de alguna forma, yo sé que es un poco disruptivo, pero y también para mí es un poco una cachetada, porque yo hablo todo el tiempo de alfalfa, y me encanta hablar de alfalfa, y sé mucho de alfalfa y de festuca, y nunca me planteo muy seriamente esto de cómo manejar polifítica, porque es complejo. Pero tenemos que empezar a plantear esa complejidad en nuestro sistema. Uno, porque los animales lo prefieren, y además nos lo pagan con más kilos, más producción, más salud. Pero otro también porque tienen una capacidad, en algunos casos, algunos modelos de pasturas polifíticas, no todos y en todas las situaciones, tienen capacidades de mejorar el ambiente y la performance animal. Y dos o tres reflexiones y termino. La primera es lo que planteaba al principio, hay muchos mitos alrededor de la ganadería y creo que es importante tener algunas herramientas, ¿no?, para poder discutir. No digo pelear, porque pelear es una palabra fea, pero sí discutir con algunos argumentos y algunos números. Y también hay que hacer un poco de autocrítica. No siempre hacemos las cosas bien. Entonces, las cosas que hoy no estamos haciendo tan bien, por distintas razones, empezar a tratar de mejorarlas. Y las que hacemos bien, comunicarlas. Ese también es un gran desafío. Y esa es la segunda, ¿no? Si nosotros vamos a esperar a reaccionar, como decía, hoy estaba Elia, creo que ya se fue, pero hablábamos con Elia de que siempre reaccionamos, ¿no? En nuestra actividad reaccionamos. Cuando reaccionamos es tarde. Porque del otro lado están todo el año trabajando para generar un mensaje y nosotros nos enteramos cuando se genera y ahí salimos a devolver la pelota, ya es tarde. Entonces, empezar también a generar ámbitos, espacios para comunicar mejor lo que hacemos y apoyar investigaciones que permitan mejorar también la comprensión del impacto de la producción animal en el planeta. Eso también, acá es muy lindo todo, pero también hace falta dinero para hacer el lobby y sobre todo para investigar. En muchos casos las facultades tienen excelentes profesionales y lo que faltan son recursos. Lo que faltan son recursos porque el 95% del presupuesto se destina a salarios. Entonces, a veces nos faltan esos recursos para poder generar información. Y por otro lado esto, ¿no?
de la mano de eso es seguir haciendo ciencia para generar datos y sobre todo para combatir estos relatos. Muchas gracias. Desde Sociedad Rural venimos trabajando hace bastante con este gran desafío que tenemos de comunicar y de comunicar verdades y comunicar conocimientos, y la verdad que hoy nos llevamos un montón de aprendizaje, obviamente no para reaccionar como decía, sino para comentar y dar a conocer al resto de la población que muchas veces desconoce estas temáticas. Vamos a abrir una ronda de preguntas, si les parece, para José. Vos hablabas de la competencia la alimentación humana de la tierra, de la superficie. ¿Cuál es la competencia sobre el uso del recurso agua dulce, obviamente, en la ganadería? Casi el 92%, entre 92%, depende de los sistemas, ¿no? 92% del agua que usa la ganadería es agua verde. Hay un concepto que hay tres tipos de agua verde, agua azul y agua gris. El agua verde es agua de lluvia, el agua azul es agua de riego, de acuíferos, y el agua gris es un concepto un poco más complejo, que es el agua que necesitas para diluir los contaminantes que generaste. O sea, si el agua que estás usando es potable, bueno, ¿cuánta agua tenés que agregarle a lo que hiciste para que vuelva a ser potable? ¿Cuánto tenés que diluir? Cuando vos haces un análisis de la huella hídrica, porque ese es otro concepto con el que nos pega mucho, el número global es 15.000 litros de agua. Dicen, 1 kilo de carne son 15.000 litros de agua. Entonces, vos, claro, yo me como medio kilo de carne por día. Al final del año necesité, no sé, un tanque de un barco lleno de agua para abastecer mi demanda. Es una locura. Claro, lo que no te dicen es, y sí, 92% es agua de lluvia. Lo que no te dicen es, si vos no tenés agua que evapotranspire de la planta, no hay producción. Y más o menos para generar 1 kilo de materia seca, de forraje o de lo que sea, necesitas 300 kilos de agua. Que la planta transpire 300 kilos. Entre 300 y 600, depende del tipo de planta y las condiciones. Entonces, ahí entras como en un juego bastante raro, que es la forma en que se menciona, la tradicional de mencionar la huella hídrica, nos pega por esa cuestión. Cuando vos entras en huellas, hay otra forma de computarlo, ¿no? Y hay dos grupos de autores que se pelearon durante mucho tiempo hasta que uno se murió. Y bueno, se acabó, la pelea la siguieron los discípulos, pero como que hay dos corrientes. Y hay una corriente que te dice, no, pará, el agua de lluvia no la podés contar, porque no tiene un uso alternativo. Yo te digo, el agua que cayó en un pastizal, ¿qué uso alternativo tenía si no era caer en el pastizal y evapotranspirarse para generar biomasa? No hay otro. Si vos pusiste o no pusiste un rumiante, el ciclo del agua se afectó. Podríamos discutir, pero muy poquito. Y de hecho, capaz que hasta favoreciste el mayor flujo porque hay más crecimiento. Entonces, ese número que es 15.000 de esa huella tradicional para Argentina es menos de la mitad. Es unos 7.000 más o menos. Y a su vez, si usas las huellas, el otro grupo, que es, incluso hay una norma ISO y todo para hacerlo, el otro grupo te va a decir que producir 1 kilo de carne en condiciones de pastoreo típicas nuestras, incluso el feedlot, porque nosotros usamos muy poca agua de riego, es equivalente a producir 1 kilo de grano. No hay prácticamente diferencia. Entonces, otro argumento que poniéndolo en contexto se cae. Pero bueno, está buena, muy buena pregunta porque de paso lo agregamos, lo había puesto. Que nos pegan con el consumo de agua. Nos pegan, pero bueno, por eso digo, usando la norma ISO, uno dijo Extra, y Mekonnen, que es un grupo de autores, y el otro era, ya se me voló, pero usando la norma ISO, la realidad es que esa agua verde, lo que te dicen es, no tiene un uso alternativo. Y es real, no tiene un uso alternativo. Yo no puedo captar esa, a menos que me diga, la voy a captar o estoy en una zona donde llueve 50 milímetros y estoy usando esa agua que podría usar para darle de tomar a la gente. Entonces, y sobre todo en las zonas nuestras típicas que no tenemos algunas zonas áridas donde se produce ganadería, pero las menos, no es tan árido. Hay semiárido y sobre todo hay subhúmedo y húmedo. Manifestaste en un punto importante de generar una posibilidad de integrar el cultivo con la ganadería. ¿Qué acciones
o qué políticas se podrían generar para incentivar esa posibilidad de integración? Primero es en qué esquema, por ejemplo, en qué tipo de suelo lo haces. Es difícil pensar que una persona que paga un alquiler alto en la zona agrícola meta ganado. O sea, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de la actividad es mucho menor. Aún si vos decís, bueno, hoy la voy a ser intensiva, va a ser mucho menor que el potencial. Imagínate hoy, ¿no? En el contexto de hoy, por ejemplo, lo que vale una soja y lo que vale un kilo de carne. Entonces, yo creo que el primer punto, si hablamos de incentivar, sería de alguna forma buscar, por ejemplo, en esos casos, porque la mayoría de los productores, hablamos de productores que alquilan, ¿no? En esos casos, productores que estuvieran dispuestos a firmar un contrato donde yo te diga, yo te entrego este suelo con estas condiciones, con esta materia orgánica, con estos niveles generales, digamos, de cómo está el suelo, cómo está la situación, y te dejo poner ganadería, pero vos me lo tenés que devolver mejor. Entonces ahí hay un activo para los dos. Y ahí yo te puedo bajar, te puedo decir, bueno, el alquiler lo bajamos. ¿Por qué? Porque vos me entregás un montón de materia orgánica y eso tiene un valor. Vos estás fijando carbono y eso tiene un valor. Entonces por ahí en esquemas donde vos puedas asociar al que te alquila con la persona, digamos, con el dueño, de una manera racional, podría ser. De hecho hay algunos alquileres que a veces se pautan de alguna manera con datos de suelo para que nadie te destruya. Pero acá sería al revés, decir, bueno, yo no te entrego un suelo destruido, te entrego un suelo en condiciones, quiero que me lo devuelvas mejor. O pautamos de qué manera o qué manejo vas a hacer vos con la ganadería para devolverlo mejor. Y lo otro es que en algún momento cada vez hay más gente viendo el efecto positivo del rumiante en sistemas agrícolas. ¿Qué es lo que decíamos antes? Los sistemas, nosotros desagregamos todo y separamos para manejar, pero en la naturaleza el rumiante está caminando por distintos lugares, por bosques, por zonas de pastizales, por zonas donde puede haber algún cultivo, lo que sea. Entonces, cada vez hay más evidencia que traer al rumiante a esos sistemas, por ejemplo, usás un cultivo de servicio, usás una vicia con avena. Usás una vicia con avena. Estuvimos en Tandil, en marzo, por ahí, en la regional de Tandil, de Apresín, en una reunión, y habían traído de vuelta la ganadería. O sea, un campo agrícola. Tandil tiene unos campos, tenés de todo, pero un campo agrícola. Trajeron de vuelta la ganadería y ¿qué hacían? El cultivo de servicio tenía un pastoreo. Después sacaban el rumiante. El crecimiento era fantástico y devolvían el rumiante, sacaban kilos de carne y empezaron a notar mejoras en el sistema. Entonces yo creo que hay círculos virtuosos que se pueden activar. El tema es, bueno, no en todas las zonas. Hay zonas agrícolas donde no es una vaca, no te vas a los corazones agrícolas, a Rojas, bueno, en Pergamino todavía queda, pero hay zonas que no encontrás vacas cerca. Entonces es difícil meter en la cabeza a ese productor, che, va a tener que comprar vacas, todo un lío además desde el punto de vista por ahí comercial, tenés que generar, bueno, la parte legal es un poco más compleja. Pero yo creo que cada vez va a haber más trabajos que muestren cómo el rumiante vuelve a activar este círculo virtuoso y eso para mí es un gran incentivo. Lo están generando, en Apresín lo están generando, hay unos trabajos de INTA que también están generando y bueno, de a poquito creo que eso va a ir creciendo. Esto también hay que ser claro, no siempre la motivación económica es la primera, y hay mucha gente que tiene un montón de motivaciones, pero sí, si uno se embarca en una actividad y pone esfuerzo y dedica tiempo, y lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo, porque después, entonces tiene que haber un retorno de eso. Exacto. Bueno, y esa es la otra cuestión, que la ganadería, por supuesto, demanda otra mano de obra, que por ahí en un sistema agrícola, si vos tienes un sistema agrícola típico, no te quedaron más molinos, no te quedaron más aguadas, no te quedaron más potreros. Entonces, cuando traes ganadería, tenés que, bueno, reactivar todo ese sistema y de alguna forma, bueno, para incentivar eso, la primera forma de entrar es por el bolsillo, ¿no? Después vemos todo lo otro, pero yo creo que cada vez va a aparecer más. En la medida, por supuesto, que tengamos un precio de carne, de los productos de carne, de leche, de todo, razonable, ¿no? Eso creo que va a venir.
José, hablaste del lobby de los veganos y todo esto, y que hay distintas formas de dieta hoy de grupos humanos y otras cosas. Cuando salen a atacar y que la ganadería, que la carne de cualquier tipo, vacuno, pollo, ¿en qué forma vos opinás sobre lo que hacen ellos, digamos, en la acción del consumo de sus alimentos? Porque los vegetales también son seres vivos y los están matando para poder comer. Sí, yo creo que la situación con el vegano es como ocurre con tantos grupos fanatizados, ¿no? De personas radicalizadas por ahí. No sé si decir fanático, pero bueno, es una especie de fanatismo, es como una radicalización. Yo creo que ningún extremo es bueno, que no se puede, digamos, uno fanatizar, pero el punto para mí a debatir con el veganismo pasa por otro lado, ¿no? Pasa por preguntarle, yo no tengo, digamos, conocidos que sean veganos, tengo algún conocido que es vegetariano, pero no vegano. Pero el primer punto es preguntarles cómo crees vos que van a conseguir, por ejemplo, proteínas, aminoácidos esenciales, un montón de poblaciones en riesgo. Y no hay que irse, hoy hablaba del centro de África, de Centroamérica, no hay que irse a ningún lugar muy extraño, no solamente irnos un poquito al norte de Santa Fe, irnos un poquito a Santiago del Estero, mismo al conurbano profundo. ¿Cómo le vamos a proveer a esa gente de los suplementos que necesita consumir el vegano? Por ejemplo, pues esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es cómo le damos también el aporte profesional a esa persona. La mayoría de los veganos, para poder seguir una dieta vegana, digamos, estricta, necesitan el apoyo de un profesional, de un nutricionista. Necesitan, incluso hay que hacerse análisis frecuentes de sangre, porque hay niveles, sobre todo de B12, bueno, y también de otras vitaminas, que caen de forma dramática y que son peligrosos. Entonces, es como que termina siendo, yo muchas veces pienso, termina siendo una especie de élite, ¿no? No digo que todos los veganos sean elitistas, ni mucho menos, porque habrá algún vegano que por ahí no viene de la élite, pero yo lo veo como un tema de gente que tiene todas sus necesidades básicas satisfechas, que puede acceder a los productos veganos, porque yo también le preguntaría, la verdad, qué sé yo hago 6.000 kilómetros al mes, ¿cómo haces si vos, por ejemplo, haces 6.000 kilómetros al mes para comer vegano? No sé, en las estaciones de servicio, o sea. Pero más allá de eso, digo, el argumento primero es los aminoácidos esenciales que hoy están en falta y en carencia en muchos países del mundo. La forma más barata y más simple de conseguirlos es con un rumiante. Y lo otro es, si nosotros dejamos de comer rumiantes, ¿qué va a pasar con la población de rumiantes? Porque también un pensamiento mágico. Mañana no comemos más rumiantes. Ponele que haya una cuestión ética. Las emisiones se detienen. El rumiante va a andar libremente por la vida. ¿Se va a meter un cultivo de maíz? ¿Vamos a dejarlo que se coma el cultivo de maíz? Y ahí viene también parte de lo que decís. Para producir alimentos tenemos que alterar el medio ambiente. Es imposible. Hay otra falacia que es yo quiero vivir generando el menor impacto posible. Bueno, mirá, ni muriéndote podés no generar impacto ambiental. Porque hasta muertos generan impacto ambiental, porque ponés a laburar un montón de bacterias que tienen que descomponerte y que van a emitir. Entonces, el punto es, ¿cómo hacemos, ¿sí?, para transitar nuestra vida en la Tierra de forma racional, ¿sí?, respetando, por supuesto, el medio ambiente, no haciendo cualquier cosa, pero también usando la lógica y la coherencia, que es, si tenemos animales que pueden vivir en un ambiente marginal que no produce alimentos y darnos alimento, ¿por qué no vamos a utilizarlo? Y ahí viene una cuestión para ese tipo de personas ética. Y cuando vos te metés con la ética o la moral de la gente, y es mucho más difícil, es como la religión, o como un equipo de fútbol en Argentina. No nos vamos a poner de acuerdo. Pero sí, por lo menos, si hay argumentos en contra, al menos tener
la respuesta. Che, no, ustedes contaminan y están haciendo... No, pará, mirá, hay algunos datos, yo te muestro los datos. 10% de las emisiones son nuestras. El resto, que se haga cargo que le corresponde. No, el agua, pero no. Mirá, los datos muestran que el agua, nosotros consumimos la misma agua que para producir grano. Listo. Y después te dirán, bueno, pero matás un animal, tenés un perro de mascota y matás una vaca. Sí, porque es una cuestión cultural. En algunos países también se come un perro. ¿Qué sé yo? Pero es difícil la discusión cuando hay fanatismo, para mí, ¿no? O abordar esa discusión. A todo esto no habría que acompañarlo con algunas otras cosas, por ejemplo, como la plantación de árboles. A ver, no es económico, pero vos lo mostraste en una gráfica. 15 árboles frutarios absorben carbono, un montón de cosas, ¿no? En nuestro país no deberíamos ser más estrictos en volver a recuperar bosques, que también ayuden un poco a mejorar no solamente los aspectos productivos, que fueron las que trae, sino los aspectos humanos, porque en la foto de imagen visual, el paisaje visual, había mucho. Sí, es una buena observación, una buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que, digamos, el estrato arbóreo cumple un rol fundamental, incluso en combinación con el rumiante también, ¿no? O sea, hoy tenemos sistemas silvopastoriles en algunas zonas del país, en otras no tanto, que funcionan muy bien, que generan además desde todo lugar, ¿no? Desde el punto de vista de la fijación, pero también desde el punto de vista del bienestar animal, desde el punto de vista del paisaje, o sea, hace un aporte importante. Quizás no todos, o sea, por ejemplo, Córdoba tiene una ley que están obligando a forestar un porcentaje mínimo de la superficie que lo tienen que hacer, y creo que es una buena iniciativa. Hay que ver cuáles son los ambientes, hasta dónde, y por otro lado, hay otra cosa que también es real, ¿no? Que el ser humano, para poder producir, ha hecho desmontes, para bien y para mal. O sea, hemos avanzado sobre algunas zonas que posiblemente no tendríamos que haber avanzado. Pero para que tengan una idea de lo que pasó en Europa también, cuando uno mira los datos, esto es paleobotánico, pero hay datos desde 10.000 años para atrás, de fósiles. Europa era un gran bosque, ¿sí? O sea, hace 5.000 años atrás Europa era un gran bosque. De ese gran bosque hoy queda un 20%, o sea, desmontó el 80% de los bosques. Y hoy lo está reforestando, lo mismo está haciendo China con varios proyectos. Pero en ese momento, para avanzar, para progresar, tuvieron que desmontar, porque era la manera de hacerlo. Hoy sabemos que hay otras maneras y lo podemos hacer y deberíamos hacerlo. Pero el punto sería hasta dónde nos castigamos por el desmonte que hicimos nosotros, basados en lo que nos dicen desde Europa. Porque ahí también viene como una cosa medio rara, ¿no? Que nos señalen con el dedo o señalen a Brasil. Brasil por ahí es más problemático, Paraguay también. Y le digan, no, ustedes no pueden desmontar. Y los brasileños con justa razón le dicen, bueno, pero pará, vos desmontaste todo, y por eso te desarrollaste, yo soy pobre, no tengo cómo hacerlo. No digo que sea una excusa, pero sí es una razón por la que hemos hecho algunas de las cosas que hemos hecho. En muchos casos, bueno, podríamos discutir todo lo que ha sido el desmonte en Chaco, Formosa mismo, en Salta, que han sido desastrosos, porque las consecuencias han sido catastróficas, pero también eso fue una falta de política de Estado. ¿Sí? Si vos no das ningún tipo de incentivo, porque está muy lindo la ley de bosque de Santa Fe, me encanta, pero a mí me parece sumamente injusto que si la ley empieza hoy, el que desmontó todo el campo ayer no pasa nada, pero el que lo quiere desmontar hoy te dice, no, usted no puede comprar más. Me parece injusto. Digo, no sé cuál es la solución, pero el mundo también, de alguna forma, los servicios ambientales que uno provee, porque ahí podríamos hablar de servicios ambientales, por la forestación, por los bosques, por todas esas tierras, de alguna forma improductivas. Una cosa es un bosque silvopastoril y otra cosa es, vamos a plantar y hacer un bosque.
o a recomponer el estrato forestal nativo, que ahí posiblemente es más difícil que entren animales. Bueno, si eso alguien va a pagarlo, por ejemplo, si eso va a tener un rédito o no. Si no va a tener un rédito, bueno, es tierra improductiva, vamos a pagar impuestos sobre eso, hay un montón de preguntas. No digo ojo, creo que es el camino. Y me parece que es necesario, sobre todo porque yo vengo de la provincia, soy originario de la provincia de Buenos Aires. Y para mí siempre era dramático el cambio de provincia de Buenos Aires, que vos ves todavía un montón de campos, mucho árbol, cuando vos entrabas a Santa Fe. O sea, era como que decía, ¿qué pasó acá? Sacaron todo. Eso sí fue como choqueante a la vista. Creo que eso está empezando a cambiar, porque esto hace más de 10 años. Pero me parece que es una tarea pendiente, pero guarda también con esto, el hecho de lo que se hizo, por qué se hizo, y bueno, y pensar qué pasó en otros lugares del mundo, ¿no? Por supuesto, que se haya hecho antes no quiere decir que se haya hecho bien, pero el mundo progresó, Europa progresó de esa manera. Hay unos datos que a veces muestro, pero para no polemizarlo, empecé a sacar, que es el aumento digamos, cómo aumentaba también el ingreso bruto per cápita cuando los países emitían. Y hoy hay un desacople, pero inicialmente todos los países emitieron mucho para crecer. Hoy ya no, ¿pero por qué? Porque lograron desarrollar otra matriz productiva, porque lograron comprarle toda la producción a nosotros, y entonces ellos se sacaron esas tierras de producción y pueden hacer de un bosque que es improductivo. Entonces, como que cuando pensamos en el mundo globalizado, hoy lo charlábamos, perdón que se me hizo largo, pero resumo con esto. Hoy charlábamos de esto. Europa está yendo por una vía, esto es la Agenda 2030, ¿no? Que se habla mucho. Europa está yendo por una vía en la que no está permitido hacer transgénicos, con lo cual no acceden a algunas tecnologías que yo creo que son muy amigables con el ambiente, porque reducen el uso de insumos químicos, entre otras cosas, pero sí compra transgénicos a nosotros. Europa está extensivizando la producción porque está haciendo agricultura orgánica, que produce entre un 20 y un 30% menos que la agricultura convencional. Y a su vez, no contento con eso, está también avanzando en reducir la cantidad de ganado, como pasó en Holanda, como quisieron hacer en Holanda y renunció el primer ministro, quieren hacer en Holanda, 200.000 vacas quieren matar, estamos todos dementes, matar 200.000 vacas para cumplir con el acuerdo que hicieron de emisiones. Y a la par de todo eso, a su vez, establecen barreras para arancelarias con Argentina y te dicen, no, ustedes, Argentina, Paraguay, Brasil, ustedes desmontan, no vamos a aceptar carne, soja, ningún producto agrícola que venga de tierra del norte. Y eso ya está vigente. Ya hay algunas empresas, McDonald's es una de las empresas que, por ejemplo, empezó a pedirle a su proveedor, a Marfrig, che, comprá carne de campos que cumplan con la normativa, aunque todavía no la están exigiendo, ellos se están adelantando. Eso está haciendo McDonald's en Argentina. Entonces digo, todo eso es paradigmático, porque ¿de dónde va a salir el alimento para los 3.000 millones de personas? O sea, va a haber un 50% más de seres humanos de acá al 2100. No falta tanto para el 2100, parece mucho, pero faltan menos de 80 años. ¿De dónde va a salir el alimento si Europa extensiviza la producción, nos dice que nosotros no podemos aumentar la superficie arable, que lo podemos desmontar, y sigue imponiendo barreras arancelarias? Entonces, como pensamos en un mundo globalizado, también hay que pensar de dónde va a salir el alimento, porque hoy hablamos con la panza llena y estamos todos conformes con, bueno, sí, hay que producir de forma más ecológica, cuidando el ambiente, y estamos todos de acuerdo. Pero guarda con algunos de estos mensajes, que por ahí son mensajes importados de países que tienen muchas de sus necesidades hiper satisfechas, con altísimos niveles de consumo y de emisión, y nos señalan con el dedo a nosotros que tenemos 50% de pobres. Es como, a mí me choca, o a Brasil mismo. Brasil es un país que pegó un salto enorme, pero su población pegó un salto enorme. Es un país que está construyendo riqueza, y a fuerza sí de hacer algunas cosas que son cuestionables desde el punto de vista ambiental, es cierto. Entonces hay que buscar un equilibrio, y sin irnos para un lado o para el otro. Creo que la forestación es una vía importante para mejorar un montón de parámetros, y agrego esto, cuidado con la Agenda 2030 que se nos viene cada vez más fuerte.
Y bueno, en nombre del Grupo Gama, que nos pusimos a favor de esta actividad, queríamos agradecer a Mariel, que a través de la Secretaría Académica de UNL propuso la temática y realizó el contacto con el disertante. Y también nuestro más sincero agradecimiento a la empresa comercial 6 de agosto, que nos acompaña incondicionalmente en todas las actividades que emprendemos, y esta no fue la excepción. Y a todos ustedes por haber participado y habernos acompañado en esta jornada. Damos por finalizada la actividad. Muchas gracias.